noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Nosotros empezamos este programa muy puntuales porque tenemos una entrevista muy importante. Tenemos el gusto de recibir en el set al ministro del Interior, al señor Carlos Morán, que por supuesto es responsable de la política de seguridad ciudadana de nuestro país y también es una persona que ha estado, como todos los ministros, en las zonas de emergencia, y vamos a hablar tanto de la seguridad como del despliegue que está haciendo el gobierno para poder atender a todas las víctimas de los huaicos y las inundaciones. Ministro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Patricia. Muchas gracias por invitarme. Ayer hemos hablado y usted llegaba de Oxapampa. Había tenido una jornada larga y complicada, ¿no? Sí, cumpliendo una disposición del presidente de la República, cada ministro tiene una región que tiene que supervisar para ver cómo avanzan los gobiernos locales en tareas de prevención para que no se eviten estos desastres naturales que al final perjudican a la población. Entonces mi viaje ha sido en ese sentido todo el día, por eso no pude estar en tu programa. Así es. Adjetivar a nadie. El doctor Pérez ha tenido una respuesta alturada y técnica y me parece bien. Esto es un tema de debate, pero como responsable del sector y teniendo bajo mi administración a la policía, que al final de cuentas es la que asume en estos casos pues la búsqueda de estas personas, yo sugerí, al final de cuentas el fiscal es el responsable, es el titular de la acción penal y él tiene que merituar o no si corresponde a una medida de esta naturaleza. O sea, él pide, ustedes se ejecutan. Por supuesto, ¿no? Entonces hay varias medidas restrictivas, Patricia, desde una comparecencia simple a una comparecencia restringida, a un arresto domiciliario o una detención preventiva, que es el extremo, ¿no? Ha habido cierta controversia cómo se aplica la detención preventiva en muchos casos y ha generado polémica, pero yo puntualmente yo sugerí de que el arresto domiciliario tendría que, en estos casos, debería aplicarse, porque estamos viviendo, creo que el momento inédito en la historia de la vida republicana, ¿no? Casos de corrupción a nivel regional y en el Perú que comprometen a varios políticos de importancia. Yo no quiero esto personalizar con nombres, pero todo el mundo sabe quiénes están comprometidos. Tú lo has dicho, 52 casos de prófugos de la justicia, entre ellos alcaldes y autoridades que han tenido relevancia. Claro, que de repente para digamos, el ámbito nacional no son tan conocidos, pero que en sus localidades la gente está molesta. Son personas investigadas por corrupción que ya no están, ¿no? Y vayamos al caso del señor Félix Moreno, por ejemplo. Félix Moreno es un caso bien particular. Por el favor, año 2017, atención porque el año 2017, no sabemos dónde está. El año 2017, en abril, le dictan mandato de detención preventiva por 18 meses. A los pocos meses revocan esa medida y el año siguiente, en diciembre de 2018, a pedido del fiscal, para que le impongan una medida de tal naturaleza, lo rechaza a la sala. Mira, en enero de este año sale una sentencia condenatoria por el caso Fundoquendo, pero el señor no asiste a la audiencia porque él tenía solo impedimento de salida. Es un caso. Cuando una persona tiene impedimento de salida, ¿ustedes están obligados a hacerle seguimiento? Claro, ese es el problema, esa es la línea delgada que tiene que ir la policía entre la legalidad y la ilegalidad. No se puede seguir, vigilar ni controlar la comunicación de una persona que tiene impedimento de salida. Él puede transitar libremente de Tumbes a Tacna y irse a la selva. Por ejemplo, el señor Humala y la señora Heredia tienen impedimento de salida del país. Sí, claro, pero pueden transitar libremente. Si usted los siguiera o les hiciera arreglaje, estaría cometiendo un delito. O sea, usted necesita un permiso de juez pedido de fiscal, claro, para que eso se logre. Para que eso suceda. Entonces, en todo caso, ese es el problema que la policía tiene. Necesitamos las herramientas legales para De acuerdo. actuar. Analicemos el caso de Félix Moreno un momento. ¿A usted en ningún momento le sugieren, le piden, o a la policía no se le sugiere que se le haga un seguimiento? Nada. Él no se presenta a la audiencia y obviamente se enciende una alarma, ¿no? Se fuga o desaparece. ¿Ha salido del país? No. No, usted no tiene ningún registro de abandono del país. No tenemos registro de abandono del país. Hasta ahora no tenemos esa información de inteligencia, dice que no ha salido. Pero ese es un problema, pues, Patricia, porque tenemos que utilizar recursos logísticos y humanos para buscar a una persona. Entonces, mi petición no iba para intrometerme en las decisiones judiciales, sino decir, mira, este es un problema que en realidad tenemos que hacer algo como Estado, como operador de justicia,
¿Y que no recae solo la responsabilidad en la policía? Porque me parece injusto, ¿no? Que al final se fuga alguien y la policía es responsable. No puede ser eso. Vamos a tratar de deslindar responsabilidades, ministro, porque me parece importante lo que está diciendo. Y le quiero mencionar un hecho que puede parecer incómodo, pero creo que merece una respuesta. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde ha dicho que en realidad usted está tratando de distraer la atención porque el señor Moreno era su amigo. ¿Qué tipo de relación tenía usted con el señor Félix Moreno? Eso es completamente falso. El señor del Águila, también otro congresista, ha dicho de que he trabajado para Félix Moreno. Eso, en realidad, esto es falso y la inmunidad parlamentaria que pueda tener este señor no le da derecho a mentir. ¿Conoce usted al señor Moreno? Sí, por supuesto. Yo fui jefe de la región policial del Callao entre el 2011 y 2012. Obviamente tuve relaciones funcionales con el gobernador regional de Callao, que era el señor este. Así es. Al año siguiente, 2013, yo solicité mi pase a retiro, me fui a la policía y he regresado como ministro. Así que yo no tengo nada que ver con este señor, ni amistad, ni parentesco. De acuerdo, pero, y se lo señalo porque además está en su declaración de intereses, usted no ha ocultado nada. Sí. Entre el año 2016 y 2018, usted fue asesor de la Municipalidad de Ventanilla, cuyo alcalde era el señor Omar Marcos, también del grupo del señor Moreno y del mismo grupo político. Sí, pero yo no tengo relación con el señor, está hablando del señor Félix Moreno. Habían separado, habían tenido unas divisiones ahí internas. Yo fui asesor externo en temas de seguridad ciudadana con el gerente de seguridad ciudadana, que era el general Valencia, que trabajó en el GEIN conmigo. Así que yo he trabajado como asesor externo en la gerencia de seguridad ciudadana. ¿De Ventanilla? Sí, de Ventanilla, nada más. Entonces... Y está en mi declaración. O sea, usted no tiene nada en su relación con la administración del Callao, porque ya estamos hablando de la administración general del Callao. ¿Lo compromete para que se sospeche que no quiere usted encontrar al señor Félix Moreno? Bueno, eso es una idea descabellada, pues, porque como ministro responsable de un sector tan importante estamos en la obligación de cumplir nuestras funciones de acuerdo a ley. Acá la policía está haciendo su trabajo y en algún momento va a ser capturado este señor y va a ser sometido a la justicia. El señor Félix Moreno, han trascendido, y es una información que ha sacado Perú 21, que es importante, está ofreciendo más dinero, 5 veces lo que ofrece la policía, para que no lo delaten. Eso da cuenta de que efectivamente no parece no haber salido del país. Usted ha respondido que ustedes no ofrecen un sol más. Claro, porque ¿sabes qué, Patricia? La policía tiene que hacer su trabajo, porque si no estaríamos entrando ya en una situación de mercenarismo. La policía tiene los recursos, tiene el personal suficiente para capturar a estos prófugos. Nos está costando en recursos humanos y logísticos, pero lo vamos a hacer. Así que aumentar la cantidad que supuestamente ofrece el señor Moreno es caer en una especulación, y yo no voy a caer en especulaciones. Me pareció buena la respuesta que dio. Esto no es una subasta de quién da más, ¿no? Sí, claro. Creo que es una respuesta válida. Sí. Y además también hay que apelar a la buena fe de los ciudadanos, ¿no? Sí, claro. Sí, puede usted recibir el doble del señor Félix Moreno para protegerlo, pero eso también es un delito, ¿no? Claro. Eso es un delito. La gente tiene que saber que eso es un delito. Claro, ¿no? por eso te digo, Patricia, de cuando yo planteé esta situación del arresto domiciliario, yo me refería precisamente porque estas personas que se fugan de la justicia no son, pues, esos delincuentes de baja monta, son delincuentes que primero tienen influencia económica y tienen influencia política, y por eso se sustraen de la justicia, y a ellos iba dirigido, en cierta forma, para prevenir que no sucedan estos casos en el futuro. Lo que pasa es que usted ha cogido carne porque al decirlo, si bien no ha dado nombres propios, hay varios que se han asustado porque creen que los van a dejar metidos en su casa. Y otro aspecto, porque yo entiendo que con el caso del señor Moreno, usted no tiene responsabilidad, porque la policía no se le pidió que hiciera nada. Claro. ¿No? El señor tenía, y si no ha salido del país, todavía no ha violado ni siquiera la restricción de salida del país de la que, ¿no? Pero el caso del señor Inostroza es distinto. El juez Inostroza es más complicado. Sí. Es verdad que tampoco tenía arresto domiciliario, es verdad que el señor Inostroza podía moverse dentro del país, es verdad que lo que sí tenía era impedimento de salida del país, pero sin embargo ahí cuando se le ha increpado al fiscal Sánchez que por qué no se tomaron medidas de seguridad, ha quedado absolutamente probado que se pidió videovigilancia y que la policía hizo esa videovigilancia. ¿En qué momento las cámaras de la policía se volvieron ciegas y Inostroza salió del radar en que lo habían estado, el radar de vigilancia en que lo habían tenido? ¿Qué pasó? Ustedes han dicho que iban a ofrecer una explicación que todavía estamos esperando. Sí, claro. Eso está
y lo dije bien, ¿no? Los responsables de que suceda eso fue mi predecesor, perdió su puesto, el jefe de inteligencia del Ministerio del Interior perdió su puesto, el jefe de migraciones perdió su puesto, el comandante general de la policía perdió su puesto. Entonces, prácticamente asumieron su responsabilidad todos. Política. Política. ¿No? Ahora, después ha salido esa información de que el ex fiscal de la Nación dispuso una videovigilancia al señor Inostroza, y yo he dicho y declarado públicamente que hemos aperturado una investigación por la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior, donde soy responsable yo, para establecer en qué momento se perdió la vigilancia, hubo dolo, hubo negligencia, o qué pasó. Porque lo grave es que eso lleva al punto, o sea, llegamos hasta el punto en que el Premier no da una información consistente frente al Congreso. Entonces, lo que ha pasado en el Ministerio del Interior llega a involucrar hasta el primer ministro. Claro, el tema es que yo aclaré ahí, acá el ministro del Interior no tenía conocimiento, porque la información del ex fiscal de la Nación llegó directamente al jefe de la unidad policial, que derivó ese trabajo técnico a una unidad de inteligencia. Yo me imagino... Eso está en investigación y nosotros vamos a responder. Yo he dicho, vamos a responder, estoy esperando que termine sus diligencias el director de la Oficina de Integridad para dar una explicación al país. ¿Usted sabía, antes de que Panorama sacara este informe, que sí había habido el pedido de videovigilancia y que algo se había roto en el camino para permitirle al señor Inostroza fugar? No. O sea, ¿usted se entera por la denuncia de la prensa? Claro, yo sabía de que había una investigación, un pedido del fiscal de la Nación cuando sale la denuncia en Panorama. Eso. Pero ahí le pregunto, ministro, porque... Es verdad, usted no estaba en el puesto, usted no puede ser responsable de algo en lo que no estaba, claro. Pero sí me preocupa lo que eso puede significar hacia adelante. Porque yo me imagino que un ministro del Interior, que tiene un cargo sumamente complicado, en un contexto como este, quiere saber que no se le escape ningún pez gordo. Claro. Entonces tiene que estar preguntando, ojo, ¿qué pasa con fulano? ¿Qué pasa con mengano? No le quiten, revisen que este señor no se me vaya, que nadie se me mete una embajada. Claro. Aunque tampoco se lo podían pedir a la gente, por cierto. Ahora, ¿no? Somos muy escrupulosos en saber si hay una medida como la que planteó el fiscal de la Nación, de una medida de videovigilancia, que es una resolución ya, es una orden que a la policía tiene que cumplir. En los casos que estamos hablando ahora, estoy siendo bien meticuloso de que no haya, porque si hay, alguien tiene que responder por esto. Y regresando a tu pregunta, nosotros vamos a responder con una investigación y el país tendrá que saber qué pasó. ¿Y qué pasó en la audiencia de la señora Lupe Ceballos? Eso ya es una... De verdad, ministro, es una historia, pero que parece de ciencia ficción. O sea, la señora Chau, me voy al baño y desapareció. No. Hay gente que dice que no estuvo ahí, que estaba otra persona. Al menos la declaración. Y yo, mira, hay un tufillo de, cierto grado de frustración debe haber con los procuradores o fiscales, ¿no? Este caso duró 14 años, porque yo investigué el caso Ceballos el 2005 y 2007. Bueno, cuando salió la resolución de que habían declarado culpable al señor Ceballos, uno sintió que había regresado 20 años atrás. O sea, es decir, que me están hablando, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, la mayoría de los chicos no saben ni de quién estamos hablando, ni qué cosa era Aerocontinente. Y nos costó a nosotros, nos costó bastante y se veía pues que cuando una persona maneja mucho dinero, mucha influencia política, mucha influencia económica y financiera, maneja voluntades, pues. La plata puede comprarlo casi todo. Bueno, Ceballos, pues, compraba pasajes, regalaba pasajes, compraba periodistas. Bueno, hay una serie de cosas que usted lo conoce mejor que yo, tal vez. Cuando sale la sentencia por lavado de activos, que eso fue una investigación bien larga, bien meticulosa. Y es una sentencia que estaba bien cantada también, ¿no? Y regresamos a lo mismo, ¿no? Cuando hay una alta carga probatoria que va a ser condenado una persona, obviamente tienen que activarse unos mecanismos que permitan prevenir que suceda lo que ha sucedido, que estas personas no vayan a la audiencia. Nadie dictó una medida contra ellas antes de. Entonces, esto genera, no es una crítica, pero una reflexión. ¿Por qué somos proactivos cuando queremos mandar a la cárcel a un policía que cumple su función y lo mandamos a detención preventiva por 7 meses, a un policía que no tiene recursos para defenderse, y con estas personas que tienen mucha influencia en dinero y política,
no les dictamos ninguna medida. ¿Tiene usted alguna lista, y no le pido nombres, de personas a las que usted puede haber puesto en rojo porque teme que se le escapen? Es decir, ¿tiene mapeados a personas con las que lo ponen nervioso, que estén circulando por el país y que en cualquier momento se pueden desaparecer? Sí, tenemos de 120 personas que tienen impedimento de salida, hemos priorizado 45. Pero yo tampoco no quiero ser imprudente de decir que estamos vigilándolas, porque no podría ser así, pero por lo menos hay personas que hay que ponerles mucha más atención, atención en los puestos migratorios. ¿Qué le hace falta? ¿Personal u órdenes que le permitan a usted interferir en la vida de estas personas? Porque finalmente vigilarlas es una manera de tener una interferencia, ¿no? Más herramientas legales, y esto es una posibilidad que dije yo, una sugerencia, pero más coordinación. He tenido reuniones yo con procuradores anticorrupción para ver cómo podemos interactuar con ellos, y porque en un caso judicial de corrupción uno va sabiendo qué va a pasar en el futuro. Y hay una persona que tiene 4 procesos, oye, en algún momento te van a condenar a ti. Sí, pues, no, además uno sabe. En algún momento te van a condenar. Y saben tanto que no van a la lectura de la audiencia. Por supuesto, ¿no? pues, Porque saben que los van a agarrar entonces, ahí. El procurador, el fiscal sabe, oye, mira, hay estos elementos probatorios, se está acumulando más evidencias, hay más testigos, colaboradores eficaces. Esto va a llegar a una condena irremediablemente. Y en la sala, en la lectura de sentencia, ¿quién está? ¿La Policía Nacional o la Policía Judicial? La Policía Judicial está para resguardo, pero no puede actuar hasta después que salga la sentencia. O sea que si la señora dice me voy al baño... No tengo información segura si fue al baño, pero... Hay toda una discusión entre Poder Judicial, Procuraduría, sí. Fiscalía. Hay como versiones distintas, ¿no? Sí, pues... Pero ahora eso debe estar documentado, porque los juicios se graban. Si tuviéramos más información al respecto nosotros, y eso creo que como Estado tenemos que actuar ahí. ¿Pero ahí no le corresponde al ministro pedirla? No, porque nosotros, los procesos judiciales no somos parte, nosotros como policía. No, de acuerdo, pero una persona está prófuga de la justicia, ¿no? Y estuvo en su lectura de sentencia, aparentemente, ¿no? Claro, en ese caso hay que interactuar con Fiscalía y con Procuraduría para que, por lo menos, oye, ojo que esta persona, su lectura de sentencia es en 2 meses o en 3 meses y aparentemente va a ser sentencia condenatoria. Esto creo que, estas cosas que están sucediendo sirven para que nosotros como Estado, como operadores de justicia, podemos activar mejor las emergencias, ¿no? Por ejemplo, ¿teme que se le escape Alan García, que ya pidió una vez asilo en una embajada? Yo creo que van a pensarlo 2 veces, porque nosotros en migraciones, ya no es migraciones como era en la época del señor Inostroza. La cámara que sale, la figura de Inostroza escapándose con una persona extraña a su alrededor, ese video no es de migraciones del Perú, sino es de migraciones de Ecuador. Imagínate, no teníamos cámaras en un puesto de migratorio. Ahora se han activado cámaras, se ha puesto más tecnología, se ha cambiado también el sistema del sellado del pasaporte de tal forma que uno no se consigue un sello y se va, ¿no? Ahora va a ser mucho más complicado. Le hemos puesto más cerrojos para que estas personas que tengan impedimento de salida puedan transitar y pasar. Pero de todas maneras, el riesgo está siempre latente. Y depende mucho del personal también, ministro, claro, porque una persona que ha recibido una coima de $4 millones sí, claro. tiene un montón y no me refiero al señor Alan García, sino al señor Moreno, no vayan a creer que estamos difamando a nadie. No hay que poner nombre por eso. Así es. Yo creo que... Lo que pasa es como le había preguntado por García para que no se incurra en error. Sí. Entonces, ¿ya está implementado esta doble seguridad en las fronteras? Sí, claro. Por eso digo, claro, esto no impide que esta persona pueda transitar libremente por todo el territorio nacional, que pueda esconderse en una determinada provincia, eso no lo impide. Y eso es lo que está pasando. Ahora, usted me dice que en una lista tiene más de 40 personas, 45 personas con luz roja, digamos. Si usted quisiera meter a esas 45 personas en el hipotético caso de que pudiera, para su tranquilidad, para no estar tan nervioso, porque me parece natural, si pudiera usted tenerlos en arresto domiciliario, ¿tendría personal suficiente para custodiar esas 45 personas? Sí, en algún momento el ministro Asombrío dijo, el exministro Asombrío dijo, no tenemos personal para cuidar a tanta gente dentro de casa. Mira, ahora en estos momentos tenemos 183 personas con arresto domiciliario en Lima. Y 29 en provincia. Sí, claro. ¿Y cuántos? 183 de diversos de todo, delitos. Claro. Pero yo creo que sí vale la pena, porque, Patricia, hay que entender de que la ciudadanía nos está observando nosotros cómo reaccionamos ante un caso de mega corrupción donde se han robado el dinero del Estado.
y han estado involucrados empresarios, políticos. Entonces yo creo que sí, la policía podría hacer ese trabajo tranquilamente. ¿Cuántos grilletes electrónicos tiene? No tenemos grilletes. Nada. No funciona eso. No funciona eso. Bueno, la tecnología está, pero no tenemos. Pero sí recursos. Necesitamos para cuidar un domicilio 2 personas, 2 policías en doble turno. Mejor 4. 4 por persona. Sí. Ahorita me dice que tiene 183. 183, sí, o sea, claro. solo en cuidar sí. Delincuentes se le van más de 500 policías. Sí, pero yo te digo... No digo que no valga la pena. No digo que no valga la pena, Mira, pero... para buscar estos prófugos que están no habidos en estos momentos, que están escondidos, estamos gastando más personal en logística, en recurso humano, mucho más que los 4 que pueden servir para... Te aseguro que son mucho más, no voy a decir la cantidad, pero son mucho más. Entonces, vale la pena. Sí, tiene 700 policías y no cree que debería implementarse o pedirse o comprarse grilletes electrónicos como se hace en muchos países, que a la larga le va a salir más barato que tener 700 policías cuidando gente. Sí, eso también es una buena sugerencia, una buena posibilidad de activar ese sistema de grilletes electrónicos que hay en otros países, pero bueno, pero lo inmediato ahorita, la emergencia es mañana. Al grillete no lo puedes sobornar. Si que te quieres ir va a sonar de todas maneras. ¿Cuándo cree que puede haber una explicación satisfactoria de lo que pasó con la videovigilancia del señor Inostroza? Que entiendo que está en investigación interna. Sí, yo creo que no debe pasar de unos 10 días máximo, Patricia, porque están tomando declaraciones a todas las personas que de una u otra manera estuvieron involucrados en esta situación. El fiscal de la Nación ya declaró y están tomando declaraciones a los policías y hay que hacer una secuencia cronológica de cómo sucedieron los hechos, ¿no? Nada más. Y explicaremos al país lo que pasó. Y bueno, la Fiscalía determinó que no había habido ningún tipo de chuponeo en el caso del señor García y que no se habían estado violando sus comunicaciones. Es verdad que también entendemos que podía haber habido cierta preocupación de que el señor García saliera del país, pero no se le puede interferir a nadie o intervenir a nadie si no hay una orden judicial, ¿no? Sí. El problema es que, y ahí sí yo debo confesarle, ministro, yo estuve al aire ese día, me vi todo el tema completo y a mí el maletín me sigue haciendo demasiada bulla. Yo he explicado, ¿dónde está el maletín? Explico y vuelvo a explicar, no tengo problema. Yo dije de un comienzo, acá no hay ninguna intervención ilegal de las comunicaciones del señor García. Nunca lo hubo y yo no lo digo, lo dice el peritaje del Ministerio Público que lo ratifica así. Pero... ¿Qué pasó con el tema del maletín? Que no fue la mejor salida, pero hay que ponerse en contexto. Eso pasó hace algunos meses. Los policías fueron atacados por una turba. Claro, ahora hay una turba que no se identificó, que les rompieron las prendas de vestir y les sustrajeron su teléfono celular a alguno y otro su cargador. En ese momento ellos no tuvieron otra alternativa que retirar el maletín o la mochila con 2 laptops, que era lo valioso que tenían ellos. Salieron de la zona por un tiempo, pero estuvieron en un patrullero. Cuando llegó el fiscal, primero hizo el registro del camión y después validó esa mochila con las laptops. Después dijeron que ha pasado 8 horas pasaron, sí. Pero usted es un hombre de inteligencia. Usted sabe perfectamente que eso es, a usted le generaría sospecha, ¿no? Si interviene a un grupo de presuntos delincuentes y le dicen, no, el maletín me lo llevó un ratito, pero acá se lo he traído de vuelta. Pero el fiscal... Bueno, estoy haciendo una analogía, por supuesto. En todo caso, Patricia, las laptops que están ahí, el fiscal validó y lo incorporó en el acta, dijeron, pero después de 8 horas... Mira, Patricia, yo he redactado cientos de actas de intervención en temas de terrorismo y temas de tráfico de drogas. Me he demorado algunas veces 12, 14, 24, 48 horas en redactar, porque el acta tiene que ser bien detallada, bien minuciosa, porque eso va a ser motivo de un peritaje posteriormente. Claro. El fiscal incorporó esas laptops y las consignó en el acta de incautación, y al final estas laptops son motivo de un peritaje. En el supuesto negado de que estas laptops han sido manipuladas en su contenido, un peritaje informático puede determinar si fueron o no manipuladas, y nosotros estamos con la conciencia tranquila a resultas de lo que determina el peritaje. Y así está, el peritaje y lo hace la Fiscalía. Pero entenderá que no ha dejado satisfecho con esa explicación y con justa razón a los apristas, por supuesto, ¿no? Sí, claro, pero esperemos con tranquilidad el resultado del informe del fiscal, nada más. Yo creo que acá nadie tiene por ser nervioso.
El 26 de febrero hubo un enfrentamiento entre un policía y unos delincuentes en Chorrillos, en un momento en que estaban robando. El policía iba de civil y logró abatir a uno de los delincuentes. Hace poco el UDEX también tuvo que entrar a un domicilio acá cerca, en San Isidro, y abatieron a una persona que no bajaba el arma. Yo no estoy acusando a nadie de no usar la fuerza de manera apropiada, sí, claro. Pero sí es verdad que últimamente, no sé si es porque lo estamos visibilizando o se han incrementado el uso del arma de la policía en situaciones complejas y ha muerto gente en estos enfrentamientos. ¿Se ha incrementado, ministro, o es que están no quiero decir promocionándose, porque no es algo que se promociona, pero es una información que está saliendo más a la luz? Sí, yo creo que está visibilizando más la acción de la policía. Hace 2 días, 3 días han matado a un policía en Puno, que estaba es clarísimo. Entonces, ¿no? Los delincuentes ahora atacan con arma, y menores de edad inclusive, y no tienen reparos en matar al policía o a una persona inocente. Entonces la policía tiene que actuar con energía y decisión, porque hay reglamentos internos, hay un decreto legislativo 1186 que regula el uso de la fuerza en la policía, que faculta en qué caso la policía debe actuar. En el caso que tú estás mencionando, ese es válidamente o legítimamente la actuación de la policía. ¿Cuán preparados están? Y acá le pido sinceridad, porque si es un tema de presupuestos y es un tema de preparación, mandar a un policía a la calle con una pistola cargada es mucha responsabilidad. No porque no puede usar el arma contra un delincuente, sino que normalmente al lado del delincuente hay un montón de gente. Entonces hay que ser muy preciso, hay que saber cómo usarla. Tienen toda la preparación del caso. Los policías se han quejado mucho de que no tienen suficientes horas de tiro, de práctica. Esa es una verdad. Lo que tú dices es una verdad. Yo acá no voy a criticar a gestiones anteriores, porque obviamente yo lo he pasado. Yo cuando daba examen una vez al año, hacíamos práctica de tiro y para pasar un examen. Sí, para pasar el examen. Entonces, esta preocupación nos lleva a nosotros a tomar decisiones rápidas. Acá nosotros tenemos que primero adquirir municiones, capacitar al policía desde la escuela y al policía en actividad para que pueda usar o disparar o practicar y ser evaluado cada 3 meses. Eso es necesario. Por cada policía no bien preparado en la calle, usted se corre 2 riesgos: o que el policía sea abatido, o que dispare como no debe. Por eso, ese es y no es estrictamente su responsabilidad, pero necesita la plata para... Vamos a gastar todo el dinero que sea necesario para equipar a la policía, para entrenarla, para capacitarla. ¿Cuánto tiempo puede tomar completar ese entrenamiento que es muy especializado? Sí, ¿no? Claro, no solo en el uso del arma, sino también en técnicas de reducción de personas, porque hay que entender y hay que explicar a la ciudadanía de que el uso del arma es una excepcionalidad, no es una regla. Tenemos un video, porque además quiero que la gente entienda a qué nos referimos, porque además usted conoce la realidad perfectamente. ¿Lo tenemos, Catalina? Un video que es de noviembre del 2018. Ah, sí, claro. Yo me imagino que para cualquier policía y para la población en general, esa es una imagen dolorosa, ¿no? Porque son un montón de mujeres golpeando en el suelo a un policía que está haciendo su trabajo. Ahorita nomás, hace unos días, en Surquillo, porque esto es de noviembre del año pasado, también robaron a la policía. Y ahí lo que uno ve es una policía que no tiene todas las herramientas para defenderse de un ataque ciudadano de gente, vamos a decirlo de una manera, histérica, ¿no? Sí. Eso no está bien, ministro. Ese es un problema de grave crisis que estamos pasando, de respeto a la autoridad. Totalmente. Entonces, y eso tiene también antecedentes, Patricia. ¿Y eso cómo lo cambiamos? Yo he conversado con el presidente del Poder Judicial y le he dicho, bueno, ha sido un nefasto precedente que en el caso Buscaglia, por ejemplo, esa persona sea liberada. Yo no estoy hablando por la pena, pero ¿un poco por lo menos, alta? Sí, yo completamente de acuerdo, pero por lo menos a la policía no se le puede faltar ni a ninguna autoridad. En otros países uno se acerca más de la cuenta. Imagina. Y el policía le pega a uno un grito que se quede tranquilo. Mira, ¿no? ¿qué ha pasado en el caso del suboficial Miranda? Después que él abatió a un delincuente, atacaron la comisaría personas que con todos los visos delictivos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, estas señoras que salen en el video, ¿qué pasó con ellas? Han sido detenidas, personas, sí, han sido detenidas, identificadas, detenidas y puestas a disposición de la justicia. Pero yo creo que acá hay que restaurar el principio de autoridad con medidas firmes y oportunas, porque si nosotros dejamos que esto suceda, estamos en un Estado de Derecho y hay que respetar la autoridad. Además de la pistola y
la vara que tiene un policía. Sí. ¿Qué más tiene para que no se le tiren encima y los ataquen de esta manera? Claro, pueden usar también gases para poder disolver a una multitud que le viene atacando, ¿no? El problema es que cuando sucede esto, el policía tiene mucho temor y a veces hemos generado este sentimiento de indefensión en el policía porque si va a actuar con energía, usando su arma, va a matar a una persona y eso genera... Claro, estas personas son civiles que están reclamando una acción, pero no son delincuentes. Un buen cabe al suelo y esposas no le vendría mal a nadie, ¿no? Por eso estamos trabajando bastante en la capacitación en uso del arma, en reducción de detenidos, de personas, pero también en una capacitación. Estamos difundiendo a nivel nacional el manual del uso de la fuerza, que es la Biblia que tiene el policía para usar su arma y para reducir a las personas. Eso es importante. Y también derechos humanos, que es importante. Hemos tenido hace poco una capacitación para todos los comisarios de Lima Metropolitana, donde ha participado Ronald Gamarra. Acá no tenemos nosotros, es una persona conocida en derechos humanos y le hemos invitado para que dé una conferencia a los policías. Está muy bien. Sí. Eso está muy bien y además la policía tiene que hacerse respetar. Es el principio básico de autoridad de una sociedad. Finalmente, ministro, yo le agradezco muchísimo esta entrevista porque ha sido usted se ha extendido en las respuestas y le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. ¿Le parece que fue una exageración las críticas al viaje del presidente Vizcarra, que por cierto ha adelantado su viaje, se iba a quedar más días y ha decidido, ya saben qué, mejor me regreso mañana? Se lo pregunto porque usted ha estado en campo, usted ha estado viendo lo que está pasando en provincias. Sí. Yo creo que acá, sí, creo que ha sido... ¿O le parece injusta la crítica? No, ha sido injusto. El presidente Vizcarra viaja 2 veces por semana al interior del país normalmente, conoce todo el país, toda la jurisdicción, se ha entrevistado con los gobernadores regionales, con los alcaldes provinciales. Este viaje estaba planificado, ha sido autorizado por el Congreso y me sorprende que salgan a criticar los mismos congresistas que aprobaron su viaje. Aparte de eso, él ha ido a Portugal a firmar unos acuerdos de cooperación para promocionar el turismo, y en España hay que recordar que es el primer socio comercial del Perú. La pregunta podría ser entonces, ¿por qué regresa antes? Bueno, en vista de toda la situación que está presentándose, él ha visto por conveniente regresar para atender los problemas de las inundaciones en Piura y en el norte del país, para liderar él personalmente, pero los ministros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Muy bien, ministro. Reitero mi última pregunta para que le quede claro a todos, porque me han vuelto a hacer preguntas por interno y por redes sociales los que no han escuchado la entrevista desde el comienzo. Usted reitera que no tiene una relación amical con el señor Félix Moreno. No. El señor Félix Moreno sigue en el Perú. El señor Félix Moreno va a ser ubicado y capturado y puesto a disposición de la justicia. La policía hará su trabajo. Y esa será la mejor defensa para decir que no era su amigo. Yo creo que sí. Muy bien, ministro. Esperamos las acciones, que creo que son siempre más importantes que las palabras. Así es. Y nuestro respeto a la Policía Nacional, para que imágenes como las que hemos visto no se repitan. Creo que ningún policía merece ser tratado así por la población. Estamos de acuerdo. Muchísimas gracias, ministro. Gracias, Patricia. Bueno, despedimos al ministro Morán y regresamos con nuestro panel para hablar de los temas de coyuntura. Están César Campos y Fernando Vivas con nosotros para conversar en el siguiente bloque. Uy, mister, el descuentito es sin boleta. Llévelas así nomás, le conviene. No, pues maestrazo, tenemos que cumplir con el IGB. Solo así el Estado tendrá más recursos para luchar contra la desnutrición y el maltrato a la mujer. Tiene razón, mister. Ahora voy por su boleta. En el Perú, el IGB y renta son los impuestos más importantes. Pide boleta. Juntos hacemos más. SUNAT, el Perú primero. Radio Oxígeno presenta por primera vez en el Perú J.R. Richards, la voz original de Dishwater. Este viernes 29 de marzo en Barranco Arena. Llega a Lima el sonido de toda una generación. Compra tu entrada en Plaza Bea y Vivanda. Licenciado por Updike. Produce Audio Factory. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo para la campaña. Porque con tal de sacar adelante a mi familia, todo este esfuerzo vale la pena. Y en mi camino siempre está
Caja Arequipa que me acompaña y me da un crédito al toque para poder estar preparada para la campaña escolar. Y a mis clientes también, para que puedan afrontar sus gastos escolares con tranquilidad. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. La mejor mezcla no tiene un solo ingrediente. Por eso Estudio 92 preparó para ti Estudio Paz Lollapalooza Chile. Un pase para el festival con la mezcla musical perfecta. Para ser uno de los 4 ganadores de esta increíble experiencia, sintoniza Estudio 92 e ingresa a nuestra web. La pareja latina del momento llega a Lima. Anuel AA y Karol G. Culpables Tour. Jueves 2 de mayo, Jockey Club. Entradas a la venta en Teleticket de Won y Metro. Descuentos con tarjetas Interbank. Una noche con todos sus éxitos. Anuel AA y Karol G. Culpables Tour. El presidente no es el gobierno, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí hay un elemento a corregir, ¿no? La visibilidad de los ministros es clave para que la gente sienta de que no depende del presidente para que luego las cosas funcionen. El gobierno funciona más allá de la presencia física del presidente. Me parece que es un tema más del estilo del presidente, lo que le está costando en este caso un poco de crítica, ¿no? Lo que quieren es condenarnos, que toda nuestra investigación se multiplique por 0 porque dicen ya están condenados, y encima tenemos que pagarle al arzobispo Eguren $61,000 cada uno. Es que es importante recalcarlo. Demuestra a José Antonio Eguren que es el mejor alumno de Luis Fernando Figari porque demanda a una víctima. Pedro Salinas es periodista, pero ha sido miembro del sodalicio y ha sido víctima del sodalicio. Esto de acá es una revictimización. Es una revictimización permanente. RPP, el medio en el que puedes confiar. Ayudemos a todos nuestros hermanos que sufren por huaicos, derrumbes e inundaciones. RPP te invita a colaborar llevando agua embotellada, frazadas, alimentos no perecibles a los puntos de acopio. En el edificio de RPP, Avenida Paseo de la República 3866 San Isidro o en el local de Cáritas del Perú, ubicado en calle Omicron 492, Parque Internacional de Industria y Comercio Callao. También puedes realizar un aporte económico en las cuentas del BCP a nombre de Cáritas del Perú. Para mayor información ingresa a rpp.pe. Es momento de ayudar. Perú da la mano. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Edgar Vivar y mi libro favorito es Los Miserables. Es un libro que siempre vas a encontrar algo nuevo. Yo lo he leído 3 veces. Es un libro grande, extenso, pero habla acerca de una vida maravillosa y que estoy seguro que los va a subyugar. Además, lee. La lectura es una llave maravillosa que te abre
un mundo que ni siquiera sospechaba. Puedes viajar, puedes crecer, puedes ver cosas inimaginables a través de la lectura. Mantente conectado a la información. rpp.p. En todo momento y en todo lugar. Desde todos los medios Smart digitales. rpp.p. Las noticias del Perú y el mundo al instante. Lo prometido, ya estamos con Fernando Vivas y con César Campos para comentar los hechos que todavía han conmocionado nuestra coyuntura y tal vez la noticia que nos ha generado más sorpresa el día de hoy ha sido la participación de un asesor del señor Jorge del Castillo en la Comisión de Defensa en todas estas fotos en las que se ve el tira y jala del señor Chávarri en el momento en que se extrajeron documentos de su oficina. Ya sabemos que la persona involucrada, la persona que sacó los documentos ha dicho, ampay me salvo, o sea, hasta aquí llegué, yo no voy a dar más... No voy a mentir más, me acojo a confesión sincera, el señor Chávarri me pidió que sacara esos documentos porque necesitaba esos documentos para sacarlos, para que no estuvieran al alcance de Fiscalía. ¿Cuán grave es que un asesor de un congresista priista haya estado en estas diligencias, Fernando? ¿Qué se prueba, qué no se prueba? Buenas noches, señores. Bueno, no se prueba, pero tenemos todo el derecho a especular, además que las partes no han sido diligentes al responder, ¿no? Jorge Castillo ha dicho que fue sin consentimiento. Yo recién me he enterado y ya no es mi asesor, pero no ha colaborado en aclarar las cosas. Y este señor está medio huido, ¿no? Son operadores, personajes secundarios, pero que revelan pues algunas complicidades primarias, ¿no? Que la APRA estaba muy interesada en que el señor Chávarri perviva ahí en la Fiscalía tratando de bloquear, ¿no? el trabajo de los fiscales estrella, ¿no? Eso es clarísimo. Había una defensa bastante cerrada, tenían su derecho a hacerla, aunque fue muy cuestionada, del APRA hacia el señor Chávarri, ¿no? No les parecía que debía ser removido de su cargo. Que un asesor de un congresista de una comisión de defensa esté ahí parado es como... Tiene mucho que explicar, porque además... En un momento tan delicado, Este además, señor ¿no? dupleteaba, trabajaba en el Congreso y además trabajaba para el... Ahí hay muchas cosas que explicar y tienen que hacerlas. Y del Castillo no se va pues conformar con decirnos, no, yo ya lo voté, no sabía. No, eso es absolutamente increíble. A mí nadie me contó. Además, yo sospecho que nosotros identificamos en la foto tardíamente que ahí está el asesor. Yo estoy segura, y aquí que me desmientan mis amigos que trabajan en comunicaciones con políticos, esa foto le tiene que haber llegado del Castillo esa misma noche y le tienen que haber dicho, oye, acá está parado fulano por si acaso. O sea, esas cosas no se les pasan desapercibidos, en los apristas menos. César, tu interpretación. Yo me atengo a lo que dice el propio ex fiscal de la Nación, todavía fiscal supremo, Pedro Gonzalo Chávarri. Se conoció a este señor Sandoval, dice en el Congreso, quien lo abordó y oficiosamente se le presentó para poder ayudarlo en ciertos trámites, circunstancias, orientaciones, y que Chávarri le pareció, según versión de él, insisto, una persona adecuada. De hecho, que Chávarri es una persona bastante desconfiada. O sea, no es una persona a la que tú te acerques y le digas, oye, compadre, yo te ayudo, y te diga que sí. Tiene que hacer por lo menos una mínima revisión de quién es la persona que se le está acercando. Ojo, que cuando ha venido acá, mandaba su seguridad de avanzada a preguntar dónde le iban a entrevistar. Y un día le dije, señor, no estamos en territorio, en la Franja de Gaza. O sea, la persona puede pasar, no le va a pasar nada. Eso solo lo ha hecho en RPP Hugo Chávez cuando vino a invadir, Exacto. ¿te acuerdas? ¿Y te acuerdas que Chávarri andaba como con una comitiva? Sí. De acuerdo, está bien lo que dices, esa es la versión de Chávarri, pero es una persona desconfiada. Quiero es poner ¿no? los hechos sobre la mesa, porque no entro a su psicología. No interrumpo más. No, es que no entro a su psicología, Pati, no sé cómo piensa el señor, cómo reacciona. Está, de acuerdo. De hecho, para la percepción que se ha alimentado y muy sólidamente de que el APRA tiene siempre puesto un pie dentro del Ministerio Público, otro dentro del Poder Judicial, esta fotografía evidentemente la daña como organización. A mí sí me parece, de alguna manera, con asidero la versión de Jorge el Castillo, porque la conducta de Jorge el Castillo respecto a Chávarri,
por lo menos desde el mes de octubre, noviembre del año pasado, comenzó a variar y se convirtió en singular dentro de la célula parlamentaria aprista. Es decir, era la única persona, Jorge del Castillo, que estaba confrontando y dijo, ya el señor Chávarri no tiene asidero, debería dar un paso al costado, lo dijo en el mes de noviembre y diciembre. Ahora, que aparezca su asesor, como dice Fernando, es evidentemente algo que llama pues a todos los campos de la especulación, de la sospecha, y más aún, reitero, cuando, como lo ha dicho Jorge Meléndez a ustedes en la mañana en RPP, el congresista y exministro de Peruanos por el Cambio, no olvidar la famosa frase de Alan García, yo tengo un informante dentro del Ministerio Público. Con lo cual, pues abona este tema que yo siempre le reclamo al expresidente García, si no hace caso, que hay que luchar en el campo de las percepciones, porque de repente no hay nada pues seguro, de repente él ni conoce al señor Sandoval, no pensemos tampoco lo peor, pero de hecho que esto lo castiga y lo mancilla y sobre todo lo ata, ¿no? Lo ancla a esa famosa frase de que él tiene algunos informantes dentro del Ministerio Público, es muy penoso para ellos, claro, y para todo lo que va a venir, ¿no? Porque el señor Sandoval es además militante aprista, no solo es asesor del señor del Castillo, no es pues cualquier persona, no es una persona con cercanía al partido aprista. Y yo me atengo, ¿no?, a la pregunta que se hace Fernando, o sea, dobleteó, era simplemente un asesor externo que de repente decía, no, como yo ya cobro en el Congreso, no me preocupa cobrar en el Ministerio Público, le hicieron un contrato cuando está prohibido, creo, tener 2 contratos, no o lo le sé. Pagaban en negro. La verdad que queda mucho por efectivamente esclarecer y eso será un tema pues producto de la investigación. Y más allá de esta especulación, porque es en el ámbito de las especulaciones que nos movemos, no tenemos mayor seguridad, sí hay algo que puede ser complicado. El señor Chávarri hoy no es el mismo señor Chávarri de hace 2 semanas. Después de las declaraciones de su asesora, su situación está francamente complicada. Cada día se debilita más. Pero se debilita señor más, ¿no? Vive atribulado desde que ha sido fiscal de la Nación. Es lo peor que le pudo pasar. Así es. ¿no? Así es. Yo me hubiera hecho pero César hablaba del campo de las presiones y hay el campo de las tradiciones. Y sí es cierto que la sin necesidad que Jorge del Castillo apoye a Chávarri, porque ciertamente que fue crítico, sí le interesa pues tener un pie, alguien que pueda comentarle cómo van las cosas en un poder tan delicado como la Fiscalía. Pero yo de tengo la Nación, una reserva respecto a eso, Fernando, que es el tema que cuando se decía que el APRA, además el famoso profesor, el vocal supremo Salas, que ¿te acuerdas cuando se presenta la acusación contra Alan García de su primer gobierno? Había un señor que le atribuían un vocal supremo que en ese momento era el ponente y que en esa época, de base a la Constitución de entonces, él podía desechar una acusación, ahora ya no se puede, del Congreso. Decían el APRA domina, ¿no? Pero pasó gobierno de Fujimori, pasó gobierno de Toledo con Fernando Olivera, ministro de Justicia, Pedro Cateriano, viceministro de Justicia. Por Dios, que sí crean influencia dentro del Poder Judicial. Vino el gobierno aprista y de repente decían, no, pero está César Vega, que era el famoso vocal superior, ¿te acuerdas? Amigo íntimo de la... Mentira, porque estaban absolutamente distanciados y peleados porque, según me contaban, García le atribuía a César Vega ser más amigo de Alejandro Toledo, cosa que es verdad porque aparecían más fotos con Toledo que con el señor García. Se mencionaron otros vocales que eran y de repente esos vocales comenzaron a difuminarse. Luego vino el Consejo de la Magistratura, la señora Gladys Echaíz, porque era casada con un exdiputado aprista, y siempre creo que esa idea y esa imagen se ha fortalecido. Pero yo no creo, sinceramente, de que haya sido tan extendido porque ha pasado un largo periodo de gente que le bajaba el dedo. En el propio gobierno de Humala, por Dios. Pero no podemos negar, y que eso no es un delito, porque uno sabe, o sea, que hay mucha gente de universidades, por ejemplo, ligadas al partido aprista, que hacen carrera judicial. No es un delito, porque cada partido decide además dónde... no va copando, sino va teniendo representantes. Y es perfectamente ¿no? comprensible que un partido quiera saber cómo van las cosas, porque como toda la política judicializada, cómo van las cosas en la Fiscalía y en el Poder Judicial, sin que sepamos quién está ganando la batalla. O sea, yo no sé si el APRA fue más influyente durante el gobierno de Toledo que el propio gobierno. Claro. Pero que tenía ahí informantes y que necesitaba saber más de lo que te dicen las portadas de los diarios. Sí, el APRA tiene más conexión, ¿sabe? Pues, así como los ha tenido en el magisterio años, ¿no? La presencia del APRA era sumamente importante. Entonces, bueno, vamos a ver. Lo cierto es que ha sido, perdóname, Patria Roja toda la vida. También es verdad, pero APRA perdió pero fuerza. En las universidades era, no sé, la década del 40, 50, el APRA incluso perdió ya presencia universitaria. Todo eso lo hemos analizado, ¿no? Y se quedó con el foco de la Vía Real, que decían, bueno, la Vía Real no es necesariamente pues aprista, hasta donde yo sé, ¿no?
la mayoría de sus catedráticos no tienen ninguna militancia en el APRA, hasta donde sea. Apristoides. Bueno, probablemente. ¿Cómo se dice? Ahora, lo de César Sandoval, repito, van a tener que dar muchísimas explicaciones porque las declaraciones de la señora Venegas son bien contundentes. El señor no tenía autorización para entrar, Chávarri le pidió que lo hiciera entrar, el señor entra a las oficinas un día que no le tocaba y además que no estaba dentro de staff de personas que figuran como parte del grupo que tendría que haber Pero además estado Chávarri ahí. entra con ellos, ¿no? Exacto, ¿no? Complicada la situación. Dice que su ¿no? abogado esta mañana les decía a ustedes también de que eso no es verdad, que han sido una coincidencia. Insisten y se aferran a la tesis de la coincidencia física de haber estado hoy ese Fue día. rara, ¿no? Es muy extraño. Pero bueno. Coincidir tanta gente en un lugar, en un día en que no tenían que Y a estar. esa hora, y a ¿no? esa hora, en el momento que además se supone la señora sacaba documentos que la comprometen solo a ella. Y en el área que está lacrada, Así además, no es, imposibilitados de pasar sí, y todo. la tiene difícil el abogado del doctor Chávarri, Demasiado la tiene muy difícil. La hablamos con él en la mañana y cuando le preguntábamos entonces cuál es su tesis, el pobre tampoco tenía mucho que explicar. Pero en fin, eso es un proceso. ¿Ustedes creen que prospere en estas condiciones, que lo blinden en el Congreso? Ya sería una vergüenza. Pero Fuerza Popular tiene una capacidad de insistir en el error Ya. terrible. ¿ah? Un espíritu bonzo, digamos. Sí, dirán una de raya echarse. más al tigre. ¿Tú crees? Claro, ya no tiene sentido, porque a Chávarri no representa nada para ellos, sino el aferrarse a una Para causa seguir que fue defendiendo. importante hace meses, ¿no? ¿Tú qué opinas? No dejar la plaza vacía, por supuesto. La defensa de Chávarri es para evitar de que deje de ser Fiscal superior. fiscal supremo, ¿no? Supremo. Ya lo dejaron caer porque no cabía pues otra cosa como fiscal de la nación, pero de hecho en estas vicisitudes que están pasando y que denuncian desde el fiscal José Domingo Pérez y Rafael Vela, y como ha dicho Pérez ayer, ¿no?, de la injerencia que probablemente tenga, alimente un cuadro como para que presionen a Fuerza Popular a obligar a la acusación constitucional y por lo Puede tanto, que se deban, ¿no?, algunos mutuos favores Solo eso y lo explicaría, cortesías. porque si hay algo que creo el fujimorismo tiene que empezar a mirar si es que quiere flotar, porque en el 2021 probablemente no tenga nada que ofrecer, pero flotar para más adelante es empezar a cambiar. Salaverry se reinventó en 3 meses, se reinventó en 3. Y yo creo ¿no? que hay otra gente que tiene la perspectiva de Salaverry, uno de ellos es Miki Torres, ¿no? Exactamente. Y por eso está en una suerte de limbo. Sí, hay otras personas que también ya la vieron que por ahí no va. Bueno, veremos cuál es el futuro del doctor Chávarri en el Congreso de la República, pero lo cierto es que hay que explicar con mucho más detalle que hacía el señor Sandoval ahí. No nos contó que era asesor de Chávarri, no es suficiente respuesta, doctor del Castillo, desgraciadamente. Siguiente tema, rapidito, necesito su opinión sobre el regreso anticipado de Vizcarra. ¿Hizo bien, mal? ¿Es una concesión a la oposición? ¿O es alguien que recapacita y dice, ya no soy tan necio de quedarme más días porque no tiene mucho sentido, el país me necesita? Para mí bien que retorne, ¿no? Es bien que haya cambiado de opinión. Sí, estamos acostumbrados pues a un ambiente de polarización donde considerar a la oposición es dejarte vencer y es signo de debilidad, pero puede ser un signo de establecer el diálogo democrático que necesitamos con la gente. Hay una señal, no los opositores, el pueblo dice que podría estarme frivolizando, desatendiendo. Claro, no quiero darle imagen incorrecta, ¿no? Vi una portada que decía, ¿no? Acá temblores y allá flores. Entonces, no, 2, hasta 3, que ponían arriba, la imagen era atroz. Arriba Vizcarra todo lleno de medallas y abajo el huaico, ¿no? Y esas sí que son percepciones. Es una fotito en frac compartida por todos los WhatsApp del Perú, de todos los estratos. Es terrible. Aló, lo César Leticia. Claro, foto de ola versus foto de desastres, mira lo que ¿no? le pasó a Nadine Heredia cuando empezó a frivolizar su imagen. O sea, todo eso está en la memoria de los políticos. Entonces, que corte con eso y que diga, sí, concedo, vengo apurado, me parece bien. ¿Te parece una buena medida política? Sí, ahora tiene que explicar bien sus razones. Tiene que fundamentarlo, que no parezca una derrota. Atendiendo a la inquietud de la población, más que a la inquina de los opositores. César, ¿tú te hubieras rezado antes si fueras presidente de la República? Ha tenido mala suerte el presidente. De hecho, una visita de Estado que estaba anticipada y que además demuestra que el gobierno, pues, y los sectores también del Congreso que autorizaron el viaje no visualizaron
lo que podía venir en la materia de los desastres naturales, la tragedia que hoy vivimos de 51 compatriotas muertos ahorita, en esta hora, como consecuencia de la misma. Esa falta de visualización ha hecho que el presidente se encuentre pues en una vorágine difícil de dilucidar, porque en efecto si hay algo programado tan severamente, pues es también difícil alterarlo. Pero yo creo que el presidente Vizcarra ya perdió. De hecho, el impacto que tiene, por más que se paren de cabeza acá los ministros y Mecha Arauz diga, estoy recibiendo indicaciones en su Twitter, un Twitter Meche que ya suena de verdad tragicómico, ¿no? Porque por indicación del presidente que me orienta, ¿no es cierto?, vía WhatsApp de repente o a través quizás... Y Villanueva diciendo, no, el presidente me llama, me está llamando, para mira, ahorita estoy hablando con él. Cuando la respuesta correcta hubiera sido, el presidente está ocupado y nosotros estamos a cargo. Eso hubiera sido la respuesta, digamos, más, ¿no?, oficial, ¿no? Así pero en realidad, como ustedes han planteado, la fotografía es pésima. Malísimo. Entonces, que el presidente asuma las consecuencias. Explicará, se parará de cabeza